Buenas tardes, mi nombre es Joana Itzel Jiménez Aguilar. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana de Baja California. Actualmente estoy estudiando la materia de Control Estadístico de la Calidad con el docente ingeniero Juan José Rosarios Morales Ibarra. Estamos en la unidad número 2 que se llama Gráficas de Control para Variables y les voy a presentar mi actividad 1, que es de resolución de ejercicios y también una parte teórica de subtemas relacionados con la unidad número 2. Okay. Vamos a empezar primero con la parte teórica. El primer subtema es gráficas de control. Nos dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la línea del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control, como mencionamos anteriormente. Estas gráficas pues incluyen o cuentan con una línea central, que es esta verde. Cuentan con límites de control superior, que está en la parte de arriba, y límite de control inferior, que está en la parte de abajo. Tenemos la media de la muestra, que es la línea central, y pues el número de muestras y los puntos. Esto nos indica si está dentro de control nuestra gráfica o está fuera de. ¿Cuándo utiliza gráficas de control? Primero nos dice que cuando queremos demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. La segunda es para que verifiquemos que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Por tercero, nos indica que tenemos que evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Y por cuarto y último, nos pide comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempos específicos. Esas cuatro son para cuando podemos utilizar una gráfica de control. Nos dice que la línea central en una gráfica de control nos representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso
comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Por ejemplo, aquí está la línea central, nos dice la media es igual a 599.548. Nos dice una nota de no confundir la línea central, que es la verde que está aquí, con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. El siguiente subtema son tipos de datos para gráficas de control. Las gráficas de control dependerán si recopila datos continuos, datos de atributos, y los datos de atributos tienen dos subtipos, que son los binomiales y los de Poisson. Nos dice que las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir la categoría pasa o no pasa, que son estos categorías de atributos, los binomiales y Poisson. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Estos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo, la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Estos son los datos de procesos continuos. Ahora los datos de procesos sobre atributos. Nos dice que para las gráficas de control, estos datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Dice datos de proceso sobre atributos de datos de Poisson. Estos valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencias, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones y tirones y fallas en el tejido.
registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 de coloración, 2 tirones, 3 defectos y pues así sucesivamente. Los datos del proceso sobre atributos de datos binomiales. Nos dice que estos valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de perno para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Este es el tercer subtema, se llama control estadístico de procesos. Nos dice que el control estadístico de proceso o en sus abreviación es SPC. Esto es Statistical Process Control. Is the application of statistical method to analysis and control the variation of a process. We water data for SPC2. There when our process have changed, monitor of a process to make sure that its output don't get any worse. Understand what's happening is our process improves. So what we can duplicate it in the future. Impact of measurements on SPC. Gauge are studied are performed to prove what's measured variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, is weight about a dimension of 1.000 but less 0.001 inches, 13% gauge error Wolfman what up to 0.0003 inches of variation could be attributed to the measurement method. What means what's apart, what measured 1.0008 inches within tolerance. Means measure 1.0011 inches outside of tolerance and a result of the gauge error.
Okay. Gauge error show PM 20% of the tolerance or less. We need to remember about HPC. HPC stands for Statistical Process Control. To understand which set techniques are applied to outputs, produce characteristics instead of inputs process characteristics. Other monitoring of outputs is a necessary first step. Input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and its statistical control favor applications on HPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on inspection to create a non-conformist product. His process produces record and scrap. Inspection does not scratch quality, it only affects customer and not changes. Detection tolerates water. Strategies for prevention are required and terrain marker. Is misgave proof the process is mistaken, profit is impractical or impossible. The control the inputs to prevent non-conformity outputs. Prevention avoids water. Types of validation. Common causes. Some validation is expert in any process. Predicted threats. Natural variation due to random trees in factors what are always present in the process. Special causes. Some variation is caused by rare or significant events unpredictable. Control chart help us identify specific cause variation. Where are 3 images of variation examples of special causes. Variables control chart. A visual representation of data was as being collected from samples representing a larger population. The chart illustrates the process that appears at a given point in time and predicts what future behavior can be anticipated. Interpreting control chart. NIPROT is using a Drule's knock for identifying of control conditions on control chart. Western electric roulettes, Western which watts. Trends oil triers pantains. Please note the ash zone on the Foyokin chart is one standard deviation width. He is
the same ways we divide the normal curve into six equal standard deviation sections. Este es el cuarto subtema, se llama análisis de capacidad. Learning objectives. Introduce fundamental capacity statistic. Short term versus long term. CPK, PP and PPK. 1.5 standard deviation is different when short and long term. Demonstrate short and long term capacity analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capacity using Minitab. Converting CPK and PPK to CXT and CXT equals to C short term CLT equal to C long term. Process capacity. Each section introduces a methodology to determine the capacity of a process to meet or exceed customer requirements. Each section introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defects and identify opportunities of improvement its health. To determine is whether has been a change in the process. Specification limits lower and upper specification limits define the customer view of the scrap acceptable range of a product attribute or a process result. LSL is lower specification limit. USL is super specification limit. And specification with or tolerance with it. Long-term capacity, the long-term CPK is Keno or PPK and is calculated the same as the CPK except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. Computing sigma's level CLT, the relationship between PPK and CLT is the same as what's between CPK and CXT. Long-term and short-term variation.
All projects will inevitably vary over time the process bandwidth will increase in situ due to process setting error. The aggregate effect of shift in the process center will within the process bandwidth. Six Sigma long-term versus short-term. Changing in environments, equipment, and material cause the process to have a variation over time. Variation included variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent projects will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 standard deviation. Este es el quinto subtema, se llama capacidad de procesos. El análisis de la capacidad del proceso es un conjunto de herramientas que se utilizan para averiguar qué tan bien un proceso determinado cumple con un conjunto de límites de especificación. En otras palabras, mide qué tan bien funciona un proceso en la práctica. En la práctica comparada, la distribución de valores demuestra que representan el resultado del proceso con los límites de especificación, que son los límites de los que queremos lograr. A veces también se compara con un objetivo de especificación. Los índices de capacidad del proceso se utilizan generalmente para describir la capacidad de un proceso. Hay varios índices de capacidad de proceso diferente y si calcula uno o todos pueden depender de sus necesidades de análisis, pero para calcular los índices de capacidad de cualquier proceso asume la estabilidad de su proceso. Para los procesos inestables, los índices de capacidad de proceso no tienen sentido, entonces un primer paso en el análisis de la capacidad del proceso es verificar la estabilidad a lo largo del proceso. Tenemos la definición de CP, que significa la ecuación para el CP, suele escribirse como TI o TN. La TI significa tolerancia de ingeniería, que es la anchura entre los límites de especificación, y la TN significa tolerancia natural, que es la anchura que debería contener casi todos los datos del proceso. Tradicionalmente, TN es 6 veces la desviación estándar. El CPI suele describirse como la capacidad en el proceso podría alcanzar si estuviera centrado perfectamente entre los límites de especificación. La definición del CPK nos dice que la ecuación para el CPK es más complicada, ya que es mínimo, media menos el límite inferior y el límite superior menos la media. Eso entre 0.5 por la tolerancia natural. Bueno, primero se tendría que sacar lo del paréntesis, que sería 0.5 por la tolerancia natural. Y la media menos límite inferior, límite superior menos la media. Y ya esto por el mínimo, por el resultado de esto, entre el resultado de esto. Nos dice que, pues,
como ya les dije, LEI significa límite de especificación inferior y LES significa límite de especificación superior. El CPK suele describirse como la capacidad que alcanza el proceso, independientemente de que la media esté centrada entre los límites de especificación. CP y CPK. Los dos estadísticos tienen mucho en común. Cuanto menor sea la desviación estándar, mayores serán ambos estadísticos. De hecho, bajo las condiciones adecuadas, el CP y el CPK tienen exactamente el mismo valor. Estos son algunos datos sobre el volumen de etanol en el combustible de E85, los cuales manipulé para que el CP y el CPK fueran iguales. Las salidas del análisis de capacidad de minita muestran ambos estadísticos. Aquí está el límite inferior y límite superior. Aquí nos dice CP 1.38 y CPK 1.38 también. También está el CPL, CPU. Esta es la capacidad a corto plazo. Y aquí están los datos del proceso. Pues mi límite inferior de 68, aquí está. No nos dice el objetivo y el límite superior es de 83, aquí está. La media de la muestra 75.5, que estaría por aquí. El número de las muestras nos dice que son 70. Desviación estándar de corto plazo 1.80. Tenemos en este subtema también subgrupos racionales, los cuales pues nos dicen que son grupos de medidas producidas bajo el mismo conjunto de condiciones. Los subgrupos tienen por objetivo representar una instantánea de procesos, por lo tanto las medidas que conforman un subgrupo deberían tomarse en un punto similar en el tiempo. Por ejemplo, si se tomara una muestra de 5 elementos cada hora, el tamaño de los subgrupos sería 5. Aquí tenemos fórmulas, definiciones, etc. El objetivo del análisis de capacidad es asegurar que un proceso sea capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Y para hacer esa evaluación, se utilizan estadísticas de capacidad como el CPK y el PPK. Si nos fijamos en las fórmulas del CPK y del PPK, para las capacidades del proceso son una distribución normal, podemos ver que son casi idénticas. Aquí tenemos las diferentes fórmulas. Estas para el CPU, CPL, CPK, PPU, PPL y PPK. Así que el mínimo. Aquí nada más sería, en vez del CPU, PPU por PPL y aquí por el CPL. Nos dice que la única diferencia que se encuentra en el denominador de los estadísticos superior e inferior, el CPK se calcula utilizando la desviación estándar a corto plazo, mientras que en el PPK se utiliza la desviación estándar a largo plazo. Esto nos dice que el CPK solo representa la variación dentro de los subgrupos, no representa los cambios rápidos y graduales entre los subgrupos. A veces se menciona como la capacidad potencial porque representa el potencial que tiene el proceso de producir partes dentro de las especificaciones, presuponiendo que no existe variación entre los subgrupos, es decir, en el tiempo. En el PPK representa la variación general de todas las mediciones tomadas en teoría. Incluye la variación dentro de los subgrupos y también los cambios rápidos y graduales entre ellos. Es donde uno se encuentra al final del día. Ok, hasta aquí termina mi parte teórica.
y vamos a empezar con los ejercicios prácticos. Vamos a ver dos subtemas. El primero son gráficas de control para variables de gráficas XR. Unas definiciones importantes antes de empezar el ejercicio para entender las gráficas XR. Nos dice que pues como ya sabemos, XR son gráficas de media y rango. Se puede utilizar cuando el tamaño de sus grupos sea 8 o menos. Si el tamaño de sus grupos, de su subgrupo es 9 o más, se utilizan las XS, que son medias y desviación estándar. Nos dice que una gráfica XR grafica la media del proceso, o sea, la X y el rango, que es la R del proceso. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinaciones se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos o pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Tenemos el primer ejercicio, el cual nos representa, nos formula que en una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí ya tenemos el mini tab con todos los datos cargados. Nos dice que son 125 días y pues aquí vemos que son 5 máquinas. Es la máquina 1, 2, 3, 4, 5. En el primer día dieron estos datos de temperatura. En el segundo día esas 5 mismas máquinas las registraron y dieron esta temperatura. Nos dice que en total tenemos 625 datos. Aquí están. Ok, nos dice que con estos datos saquemos una gráfica XR. Para eso vamos a irnos a la ruta de estadística y gráficas de control. Ahí nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos. Y como nos dice que son 5 grupos y en la definición leímos que si son 8 o menos es R, ya si es 9 o más es S. Entonces le damos en R. Y vamos a seleccionar aquí en todas las observaciones para una gráfica que están en su columna. Y en variable vamos a poner la temperatura. Nos pide el tamaño de los grupos. Son 5 máquinas. Aquí están. Son 5. En etiquetas podemos agregar el título o no. Vamos a ponerle en los de found. Y nos vamos a ir en opciones de X barra R. Nos vamos a ir en la pestaña de pruebas
y vamos a seleccionar donde dice realizar todas las pruebas para causas especiales. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos está cargando la gráfica de control XR. Ok. Pues aquí a simple vista se puede ver que tiene un comportamiento normal. No tiene ningún punto rojo ni ningún punto fuera de las líneas de LSC ni LSI, que son nuestros límites superiores y límites inferiores. En esta, para entender las gráficas de control, pues nos muestran dos gráficas en una, en donde la primera es la X, que es la media de la muestra, y la segunda es la R del rango de la muestra. Aquí se puede alcanzar que hay algunos arriba, pero aún dentro del límite superior. Aquí tenemos nuestros límites, si se dan cuenta, pues son diferentes. Esto pues depende porque este es de la media y este es de nuestro rango. Minita a veces nos da una nota por si acaso nuestra gráfica de XR o XS representa algo inusual. En este caso no nos arrojó ninguna nota, así que esta gráfica pues está normal. Si todos los puntos están dentro de la gráfica, como es en este caso, podemos aceptar los datos que están estables, que están dentro de control. Para el segundo ejercicio, nos pide igual una XR y ahora nos está llevando a una empresa que produce tarjetas electrónicas. Estas requieren analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje están bajo control. Igual vamos a realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750. 625 y 650. Ok, nos dice que igual fueron 125 días, pero en este caso fueron 6 máquinas. Y ya no es la temperatura, sino es la succión de presión de vacío en megapascales. Y los datos son 750, aquí está. Tenemos los 750 datos. Para este igual es similar al que hicimos anteriormente, pues es lo mismo, una gráfica XR. Nos vamos a la ruta de estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, X/R. Seleccionamos todas las observaciones y ahora en variable aquí le ponemos succión, presión de vacío en megapascales. El tamaño de sus grupos ahora sí cambia, nos dice que son 6 máquinas, ponemos 6. Y en opciones de barra nos damos a la pestaña de pruebas y vamos a realizar todas las pruebas para causas especiales. Le damos a aceptar y aceptar. Estas son las notas que les decía en la anterior. Nada más que pues, en la anterior estaba
dentro de especificación, por lo tanto que no nos dio ninguna nota. Pero en este, pues sí parece que tiene algo mal. No, principalmente aquí podemos ver los puntos rojos, ¿no? Y pues que hay puntos fuera. Estos puntos que están fuera se deben de investigar. No se aceptan. Estos límites no están bajo control. Para entender más bien esta gráfica XR, pues nos dice la primera nota. Resultados de la prueba para la gráfica X barra de succión presión de vacío en megapascales. Dice que la prueba 1 es un punto fuera más allá de 3.00 desviación estándar en la línea central. Aquí está nuestra línea central del rango. Dice la prueba falló en los puntos 67. Nos quiere decir que el punto 67 es el que falló. Igual aquí nos dice que muestra 52, la media de la muestra 3.9590, lo que nos decía que está más allá de 3.00. La prueba 2 me dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 52. Este es el punto 52. Dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y podemos ver que esta es la parte de abajo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son demasiados puntos del lado de arriba. Esto puede significar que a lo mejor nuestros datos fueron manipulados o que hay que investigar porque algo no está bien. Nos dice que igual los resultados de la prueba de la gráfica R de succión presión del vacío en megapascales. Okay, nos manda dos. Esta es para la primera, que es de la media, y esta es del rango. El punto 67 creo que es este. Sí. Está media de la muestra 3.8914. Ajá. Creo que hace rato les dije que era este, pero no, estaba mal, es este. Ahora sí, para la siguiente gráfica, me dice que la prueba 2, si se dan cuenta aquí nos dice prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 5, esos son los diferentes errores por los cuales no se acepta una gráfica de control. En esta me dice que hay 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 94 y 95, que serían estos, 94 y 95. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 puntos y igual aquí indica que los puntos son manipulados o falsos y que se deben de investigar. Igual, como la otra gráfica, tenemos nuestros límites superiores y límites inferiores, la media, y abajo igual con nuestros límites superiores e inferiores, pero en vez de la media, el rango. Aquí está representada la gráfica, lo que nos pidió de las 6 máquinas, con 125 días consecutivos, nos da un total de 750 datos. Aquí están representados. El siguiente subtema y el último son gráficas de control para variables de gráficas XS. Primero vamos a leer unas definiciones importantes. Como ya les dije anteriormente, pues las gráficas XS son de media y de desviación estándar. Son similares a las XR, en vez del rango es desviación estándar.
y estas se hacen cuando el tamaño de los subgrupos es de 9 o más. Si el tamaño de subgrupos es 8 o menos, se utilizan pues las XR. Nos dice que una gráfica de XS grafica la media del proceso, que es X, y la desviación estándar del proceso, que es S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinaciones se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación de los procesos para sus grupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Los límites de control en la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Y si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control para la gráfica X pudieran ser inexactos y pueden indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Ok, tenemos el primer ejemplo de las gráficas de XS. Igual esto es en una empresa que produce tarjetas electrónicas. Nos dice que se requiere realizar la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar una gráfica XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes y en total se tomaron 1200 lecturas. Ok, nos dice que ahora son 25 máquinas por 50 días. Aquí tenemos 25 máquinas. En el primer día nos dieron estos datos de temperatura. También nos dice que en total son 1250 datos. Aquí está. Ok, para sacar nuestra gráfica XS, vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos, X barras S, porque nos dice que si son 9 subgrupos o más, son S, y si son 8 o menos, son R. En este caso van a ser S porque son 25 máquinas. Seleccionamos todas las observaciones y aquí vamos a poner temperatura. Los subgrupos nos dice que son de 25. En opciones de barra S le vamos a dar también en la opción de pruebas y vamos a seleccionar realizar todas las pruebas para causas especiales. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos genera la gráfica XS. Como aquí podemos ver que pues en la primera tenemos un punto rojo, en la segunda visualmente parece estar dentro de lo normal, que sería de nuestra desviación estándar. Y de la media tenemos un punto que nos dice que es el 38, la media de la muestra de 23.017 y me dice que pues mi límite inferior o el mínimo es de 23.044, así que está pues más bajo del mínimo. Y pues dice que pues aquí definitivamente pues un punto fuera más allá de 3.00 desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos
38. Está punto 38. Ahora esta es la línea de control. Es lo mismo que nos dice aquí. La línea central. De la media y de división estándar. Ok, esto significa pues que debemos investigar los datos para poder aceptar y decir que nuestra gráfica es estable. Pasamos al ejercicio número 2. Nos dice que en una empresa se producen tarjetas electrónicas, se requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío medido en pascales, que es MPa, dice que de sus máquinas de montaje está bajo control. Igual nos pide pues realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales pues representan 30 días consecutivos de los cuales se tomaron un nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Igual aquí nos dice que son de 25 máquinas, pero nada más de 30 días. Aquí está el primer día, los datos. Dice que son de 750, aquí está, tercer día. El otro creo que era de 50 y pues por eso nos daba más lecturas. En este subgrupo igual nos dice que pues, son 25 máquinas, igual que el anterior. Esto nos vamos de estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos, a X barra S porque son 25 subgrupos. Aquí que todas las observaciones para una gráfica estén en su columna, ya que vamos a poner succión, presión de vacío en megapascales. Grupos 25 y en opciones nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar realizar todas las pruebas para causas especiales. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí también podemos ver que hay un punto rojo aquí. Esta parece estar normal. Creo que aquí también se ven 2, 4, 5 puntos consecutivos bajo la línea central. Nos dice que pues el punto 6, hay 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 21, que sería 21. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y viene siendo en aumento, que es de abajo para arriba. Creo que aquí también hay una falla porque hay 2, 4, 5 puntos bajo de la línea central. Esto nos indica que pues tenemos que investigar los datos ya que hay puntos afuera de las líneas de control. Y esto es todo lo que nos dice Minitab. Esta es la gráfica, como ven aquí está el punto rojo, ya que son 6 puntos consecutivos que van en aumento. Pues estos son todos los ejercicios de esta unidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la unidad número 3.